Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Esta es la tercera clase de este taller que lleva como nombre Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, basado en el libro de Liz Bourbon. De hecho, estoy utilizando los dos libros que ella tiene muchos más. Y también pues enriquezco este taller con otros libros que tengo, especialmente del doctor Gabor Mate y de Peter Levine. Esa es la tercera clase. Les recuerdo que hay otros dos videos antes de este. Y el nombre de esta clase de hoy es las 5 respuestas del sistema nervioso. Aunque sigo apegándome a la filosofía de Lich Bourbon, considero que hay otros términos que podemos también agregar para que cada quien vaya comprendiendo un poquito mejor qué es un trauma y que comprendan el comportamiento inconsciente que tenemos, porque es lo que a veces más nos hace sufrir. No comprender por qué hacemos lo que hacemos y cómo dejar de hacer lo que hacemos, tanto a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de cómo nos relacionamos con cada uno de nosotros. Así que ahorita les voy a compartir entonces especialmente el PowerPoint donde nos quedamos la vez anterior. Aquí fue donde nos quedamos, les recuerdo. Dábamos algunos pequeños puntos de qué podíamos hacer después de que profundizamos en lo que eran las heridas emocionales. Esas fueron las 5 cosas de las cuales hablamos, porque era importante comprender qué quiere decir poder llegar a experimentar una herida, qué quería decir vivir en la aceptación. Eso lo tocamos en la última clase. Y hoy, que vamos a hablar sobre las 5 respuestas del sistema nervioso para comprender qué es esto, vamos a empezar aquí. Miren, la relación entre una herida emocional y el estrés es bien importante porque hay un componente mental, o sea, está en la mente, ¿no? Esos pensamientos que nos hacen quedarnos estancados en algo que sucedió o tenemos muchos pensamientos negativos o no sabemos cómo tomar decisiones. Todo eso le pertenece a la parte de la mente, ¿no? Queremos saber por qué pasó lo que pasó. Queremos saber cómo es posible que dejamos que pasara esto. ¿Por qué no reaccioné de una manera diferente, ¿no? Le pertenece a la parte mental, pero está unida a la parte pues fisiológica, ¿no? Al cuerpo, porque al comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso y sobre todo la parte de las hormonas, eh, vamos a poder tener más recursos para saber qué hacer. Entonces, cuando hablamos del estrés, estamos hablando de que esa sensación de que eso es mucho para mí. Hay situaciones en la vida que definitivamente eran exactamente eso, eran mucho para nosotros. Y cada vez que hay mucho, es ahí donde viene el trauma. De hecho, ayer estaba yo repasando un curso nuevo que voy a tomar para poder seguir profundizando en el trauma y cómo explica Peter Levine qué es el trauma, ¿no? Cuando hay mucho, cuando no puedo controlar eso, es más grande que yo. A veces cuando pasa algo mucho, para él dice a muy temprana edad, tenía yo 3 años, 5 años, era imposible que yo controlara eso. Otra manera que él explica que es el trauma es cuando no pasa algo bueno por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Tenía 3 años y me quedé esperando que me quisieran, me quedé esperando que me abrazaran, me quedé esperando que me dieran de comer, me quedé esperando que regresaran. Entonces, esto de mucho, ¿verdad? Está relacionado al estrés. Cada vez que alguien dice, estoy muy estresado, otra manera de decir o de interpretar eso, quiere decir, hay muchas responsabilidades en la vida y no puedo con ellas. Pero el estrés es también interpretación personal, porque no todo el estrés es malo. De hecho, el estrés es como energía para poder hacer más. Si yo cada día hago 10 cosas y el otro día tengo 11, pues voy a tener un poquito de estrés porque es energía, ¿no? Y así voy a poder hacer 11. Pero si un día tengo 10 y de repente tengo 20, es el doble, pues va a venir el estrés, pero por más estrés que venga no voy a poder. Entonces no sé qué hacer con esa energía interior, es una hormona que se va en el torrente sanguíneo, o sea, que está en todo el cuerpo para que me lo entiendan. Y por eso es que, como está conectado con el cerebro, después de que está en todo mi cuerpo y de que mi cuerpo pues entiende que no puedo hacer nada con él a nivel mental, pues tienen que hacer ciertas funciones para poder lidiar con ese estrés, pero a veces se queda estancado el estrés, a lo que Peter Levine le llama energía traumatizada almacenada, ¿no? O sea, está en el cuerpo verdaderamente el trauma. Y aquí estamos pues para aprender un poquito, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, cada vez que no podemos controlar una situación, cada vez que
el cerebro interpreta que eso es mucho, pues ahí se va a activar una herida. Entonces una herida se activa, algo tan sencillo, alguien hizo una burla, ¿no? Y esa burla me pega interiormente, ¿no? Y si yo no puedo responder a esa burla, no me sé defender o simplemente no sé cómo dejar que no haga nada en mí, pues entonces el cerebro dice, aquí hay un peligro y nos manda estrés. Esa parte de que nos manda hormonas de estrés que se le llaman cortisol, es importante entender cada vez que hay algo que es muy fuerte, cada vez que tengo mucho trabajo o no me alcanza el dinero o se burlan de mí o me importa lo que dice la gente o me siento despreciado, pues puede ser que venga, ¿no? A esto o me siento en peligro, ¿no? Puede ser que venga. Las hormonas, en este caso para ese tema, yo sé que otra persona lo pudiera agregar otras. En este caso yo hablo de la adrenalina y del cortisol. Imagínate tú que la adrenalina es eso que se siente cuando estás jugando un partido de fútbol y a lo mejor vamos 1-1, solo faltan 5 minutos para terminar y tú tienes la pelota, o sea, está emocionante, ¿no? El partido. Entonces la adrenalina es también como que esa capacidad, esa sensación de excitación, pero a la vez de poder correr más rápido, de estar también ante un momento de que se te acaba el tiempo. Si has ido a la montaña mágica, yo vivo aquí en California, eso que sientes cuando vas para arriba y cuando vas para abajo, eso se le llama pues adrenalina, que a veces es como más relacionada como un poquito con el miedo, pero también con la fuerza. Y el cortisol, lo que hablábamos, es la hormona del estrés, ¿no? Que es estrés cuando hay demasiado, ¿no? Nos ponen demasiadas cargas, el evento es demasiado, nos quiere golpear a alguien que es mucho más grande que nosotros, ¿no? Puede pasar en niños, en mujeres, en hombres, etcétera. Cuando tu jefe encima te da muchas cosas, no te lo agradece, después te insulta, después te pide más, eh, pero cuando ya hay un trauma, a veces no ocupamos de nadie más. El mal funcionamiento cerebral, una interpretación cerebral es suficiente para que ya yo haga inconscientemente que se produzca adrenalina o cortisol. O sea, un pensamiento puede hacer eso. Por eso es importante poder conocer a profundidad también la mente, ¿no? Entonces, cuando la adrenalina y el cortisol se producen en cantidades muy grandes y se quedan y yo no puedo quemarlas porque se supone que si vienen es porque las necesito, pero cuando hay trauma vienen cuando no las necesito y ya había estancado algo ahí, ¿no? Entonces ahí se produce el desbalance y ese desbalance de que vengan las hormonas y yo no puedo hacer nada con ellas, pues en realidad eso se le llama trauma, ¿no? Y eso va a impactar en mi felicidad. ¿Qué es la felicidad? La interpretación de tu vida, ¿no? A nivel mental. Por supuesto que se necesitan ciertas condiciones, ¿no? Como tener un sueldo base que te ayude a suplir tus necesidades básicas, amistades saludables, una sensación de crecimiento. Necesitamos todo eso. Pero en este caso, al hablar del trauma, estamos hablando de que a veces tenemos todo eso, tenemos un trabajo donde ganamos suficiente, tenemos algunas amistades. Esa frase que no es tan bonita, pero tienes todo lo que necesitas porque no eres feliz, no es para nada correcto decírselo eso a una persona con un trauma, porque al tener un trauma podemos tener lo que sea exteriormente, pero eso no nos alcanza para poder sanar el trauma. El trauma se trabaja adentro de la persona, está adentro, no tiene tanto que ver con los eventos exteriores. Eso lo hablamos en el primer video. Sí sucedieron cosas, eventos que pudieron provocar el trauma, pero el trauma no tiene tanto que ver con los eventos exteriores, sino adentro. El trauma es lo que se quedó en nosotros después del evento. Es esa sensación de que me quedé solo con una situación y no supe qué hacer. En la mayor de los casos era porque mi cerebro no estaba desarrollado, porque era muy pequeño, porque no tenía una interpretación correcta de la vida y esas interpretaciones se quedaron estancadas dentro de nosotros. Esto es importantísimo. El trauma está adentro, es una interpretación interior. Cuando se da la sanación, la interpretación cambia. Puedo ver el mismo evento con unos ojos diferentes, puedo responder a la vida de una manera diferente, me veo a mí mismo de una forma diferente. Nada en el pasado cambió, pero como cambió algo aquí en mi mente y también en mi cuerpo, por eso vamos a hablar del sistema nervioso, eso hace que cambie, ¿verdad? Mi realidad. A esta producción
de hormonas, adrenalina y cortisol en exceso o el no poder hacer algo con ellas, podemos decir que es a lo que seríamos sistema nervioso desregulado, ya que el sistema nervioso es lo que nos va a ayudar a tener correctas interpretaciones para responder. El sistema nervioso, hay unos movimientos que se le llaman parasimpático y simpático. Imagínense que el parasimpático, o sea, como de paracaídas, va a ser más lento todo. Es como un switch, ¿no? Lo ponemos en parasimpático, todo se hace más lento. Automáticamente respiramos más lento, el corazón palpita más, de una forma más despacio, nuestros sistemas, unos se apagan, nuestra forma de pensar, a veces hay mucha más paz, tranquilidad, y el sistema simpático hace como casi lo opuesto. Ahora hay adrenalina, hay cortisol. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy corriendo, porque a lo mejor estoy en peligro, porque a lo mejor necesito en este momento. Entonces son como switch, por así decir, como un botón, ¿no? Pero de un sistema nervioso regulado depende que esos botones se presionen en los momentos que necesitan presionarse. Es como por así decirlo. Imagínense que fueran las 10 de la noche, me voy a acostar. ¿Cómo necesito mi sistema nervioso? ¿En parasimpático o en simpático? ¿No? Lo necesito más lento, porque no necesito sentirme excitado, ¿verdad? No necesito que mi corazón palpite muy rápido o estar en pensamiento constante. Voy a dormirme, necesito tranquilidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un trauma? Es que estamos en el modo simpático, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces hay muchos pensamientos, tengo ansiedad, me siento preocupado, es como que puedo escuchar, ¿no? La sangre que está corriendo mucho más rápido dentro de mí. Entonces, al estar desregulado el sistema nervioso, no comprende bien lo que está sucediendo afuera, y cuando necesitamos que estemos de una forma más lenta, estamos más rápida, en modo ansiedad. Y cuando necesitamos estar de modo más rápida, estamos sin energía, o sea, en modo depresivo. O sea, ansiedad, colapso, ansiedad, depresivo, arriba o abajo, como te ayude poder entender. Tenemos mucha energía y nos quedamos estancados a veces en esa energía que no sabemos cómo apagarla. ¿Cómo hago para tranquilizarme? O a veces estamos aquí abajo y estamos estancados, ¿no? Aquí abajo. ¿Cómo hago para tener un poquito de pasión por la vida, ¿no? Entonces, para que entiendan un poquito estas funciones que le pertenece a un estudio profundo de neurociencia y del conocimiento del sistema nervioso, aunque yo estoy aquí lanzando únicamente como lo básico, ¿verdad? Para que ustedes puedan agarrar un poquito y ahí a lo mejor busquen otros libros, otros talleres, otros profesionales, pero para que empiecen a comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el residuo del trauma está en el cuerpo también, ¿no? Hay unos, antes se decía que el trauma estaba en la mente, hoy es más común que escuchemos decir que el trauma está en el cuerpo. Para mí está en la persona, ¿no? Se tiene que trabajar la mente, se tiene que trabajar el cuerpo. Está la terapia hablada. Yo te sientas con alguien, verá, me cuentas, verá lo que sucedió, y la persona, el terapeuta, te recibe lo que estás diciendo y te empieza a ayudar con técnicas habladas para que podamos reinterpretar tanto lo que pasó como lo que se está dando en este momento. Ese es un pequeño ejemplito, ¿no? Por supuesto que es mucho más la terapia hablada y hay muchos enfoques, ¿no? Para poder ayudarle a la persona. Pero la terapia somática, o sea, va en el cuerpo, o sea, ayuda directamente a regular el sistema nervioso. Aquí no hay tanta necesidad de hablar sobre qué pasó, porque para las experiencias somáticas o la psicología somática, claro que es importante qué pasó, pero lo que es más importante es cómo regular el sistema nervioso, porque es como que mientras que no regulemos el sistema nervioso, mientras que no sepamos qué hacer con la adrenalina, con el cortisol, mientras que no sepamos qué hacer con eso, es como que ese botón no se va a volver a presionar para que regrese a un estado normal. Y al tener ese sistema nervioso desregulado, pues es eso lo que causa el pensamiento constante de desesperanza, de desilusión, de no puedo, de soy poca cosa, todo eso se trabaja en el cuerpo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando yo fui a terapia, mi psicóloga, su enfoque es trauma informado, ¿no? Para mí esto es importante que conozcamos los enfoques. No estoy diciendo que sea el mejor del mundo, pero ese es el que a mí me ayudó cuando yo fui a terapia. O sea, ella entendía lo que era un trauma a nivel mental y a nivel fisiológico. Era trauma informado, y lo que primero hizo, el método de ella es primero trabajar en el sistema nervioso. O sea, sí te escucho, pero por ahorita no es tan importante lo que tu mente te está diciendo.
¿no? Porque a la larga es eso lo que estamos comparando. Lo que es más importante es regular tu sistema nervioso. ¿Y cómo se hace esto? A base de una buena nutrición, a base de poder consumir jugos verdes, probióticos, de tener contacto con la naturaleza, de empezar a regular el sueño, de empezar a despertarme un poquito más temprano, de hacer movimiento físico, ejercicio. Entonces, hay ejercicios especiales para poder descargar el trauma que está en el cuerpo. Esos son unos ejemplos. Alguien experto, yo no soy experto en las experiencias somáticas, pero alguien experto te sabrá decir mucho más, pero se trabaja en el cuerpo, ¿no? Y de ahí se trabaja pues en la mente, ¿no? Entonces hay técnicas de escrituras, hay técnicas de meditación, hay técnicas habladas, hay técnicas de dibujos, hay muchas técnicas, ¿verdad? Otra vez, los expertos en esas ambas áreas, en este caso, mi psicóloga conocía ambas, ¿no? Ella era trauma informal, ¿no? Esta parte es importante porque antes muchas personas desconocían el que el trauma estuviera en el cuerpo, por lo tanto pues el cuerpo no le hacía nada, ¿no? Entonces hemos perdido la comunicación con las sensaciones corporales, no sabemos sentir, no sabemos sentir una emoción y ese es el problema. El cuerpo habla, no sabemos escucharlo, no sabemos qué nos está diciendo. Tenemos un dolor de espalda, vamos al doctor por un dolor de espalda y no sabemos que ese dolor de espalda pues es producido por un evento traumático, por una interpretación interior y, y que lo que hay que hacer pues es regular el sistema nervioso. O sea, no serán todos los casos, ¿no? Pero el asunto es que no todo dolor de cabeza su raíz es simplemente me duele la cabeza y me tomo una pastilla y ya. No todo dolor de estómago es comí algo y me hizo daño. Eso es lo comúnmente que decimos, ¿no? Pero hay dolores, hay mal funcionamiento del sistema digestivo que es por el sistema nervioso desregulado. Hay dolores de cabeza que son, o sea, este dolor de cabeza, esos dolores son síntomas, no es la enfermedad, no es la raíz. Entonces, al comprender esto, vamos a empezar a ver cómo nos habla el cuerpo. Ese dolor de cabeza posiblemente te está diciendo que no sabes poner límites o que te quedaste estancada en un evento o que no te das permiso de ser tú. Y ese dolor de estómago posiblemente lo que te está diciendo que te has sentido abandonado por mucho tiempo. Y así pudiéramos seguir con ejemplos pequeños que te estoy dando, ¿no? Para poder despertar tu curiosidad y que después le puedas profundizar más a estas cosas. Entonces, vamos a seguir. Las 5 reacciones del sistema nervioso, ¿no? Ante el trauma. Esa es la parte importante de este tema. Mira, la primera se le conoce como lucha. Yo le agregué la palabra pelea, movilización, porque puede ser que algún otro maestro o si vas a terapia te pueda mencionar estas partes, ¿no? Pero más o menos son la misma. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando me vuelvo agresivo ante una amenaza. Recuérdate que cuando hay trauma a veces no hay amenaza, pero yo siento que es una amenaza y sin darme cuenta. Algo tan sencillo como que alguien me pida limpia eso y yo de repente lo siento como una amenaza. Pero en el evento traumático original, posiblemente sí hubo una amenaza real y el sistema nervioso trató de ayudarme a defenderme. ¿Cómo? Pues mandándome, ¿no? Más hormonas y poniéndome en este estado, en esta respuesta, en esta reacción. Por eso hay gente que a veces siempre, ¿no? Andan como que uno dice, ¿por qué siempre andan enojados? No se les puede decir nada. Porque están en modo lucha o pelea. Es como que le hicieron se presionó el botón de lucha, es una respuesta del sistema nervioso. Así se puso solito, sin que lo pensaran. Y te vas a dar cuenta que hay muchas personas o cosas que tú dices, esta persona siempre me pone enojado. Y no, no es que te pongan enojado. Tu sistema nervioso interpreta eso y entonces pues te pones interiormente de forma inconsciente, ¿no? Aunque cada vez se hace más inconsciente y más común. Pero es como que dentro de nosotros tenemos una maquinaria, ¿no? Y eso es importante comprenderlo para uno mismo, porque a veces nos culpamos mucho, decimos cosas en un momento, reventamos y ahí nos sentimos culpables, ¿no? O pues lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Pero es una respuesta. Claro que al sanar, al trabajar en ti, al conocerte, vas a poder sentir estas respuestas y saber qué hacer con ellas o saber cuándo ponerte, aunque siempre van a ser automáticas, pero no es lo mismo que es automático y no sé qué hacer con ella y pues dejo que la emoción me lleve, pues todo el tiempo voy a estar peleando con todo el mundo y con todas las personas y sí me va a ser difícil pues fluir con la vida y a otros que fluyan conmigo. Esa es la primera.
La segunda se le conoce como huida, ¿no? Esa es la necesidad de huir de una situación estresante o aparentemente estresante, ¿no? En un cierto momento, a lo mejor la experiencia que estábamos viviendo sí ameritaba que saliéramos corriendo. Pero imagínate si esto pasó a la edad de 2 años, pues ¿cómo salir corriendo, no? De que tu papá le estaba gritando a tu mamá, ¿no? O que te estaban gritando. No se puede, ¿no? Y entonces, pues hay gente que comúnmente evita estar en lugares o de repente estás en una reunión y sientes como un cierto miedo, o sea, se presionó el botón de huida y de repente se te ciega casi todo y lo único que quieres es huir y te vas. Y a veces ni avisas ni le dices a nada. Entonces siempre andamos huyendo, por así decir, de la emoción. ¿Qué pasó? Se presionó el botón de huida. Es una respuesta. Eso todos los psicólogos estoy seguro que lo manejan y muchos maestros en educación emocional también. Y es importante que tú conozcas cuál es la tuya, cuál es la más común de la que tú tienes. ¿Andas en lucha o andas en huida la mayor parte del tiempo? ¿Te imaginas andar en estos dos cuando son las 10 de la noche y estás a punto de dormirte? Pues va a ser muy difícil, ¿no? O imagínate, te duermes así y entonces ya dormido, ahí pues a veces vas a tener un ataque de pánico, pesadillas y hasta te vas a despertar y dices, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que el sistema nervioso nunca se reguló, se quedó en una pelea, se quedó en una lucha. El siguiente se le conoce como congelación. Estos términos yo los estudié originalmente en inglés. A lo mejor si alguno de ustedes está en este país, pues es el fight and flight and freeze, el congelación. Yo los he traducido al español y puede ser que algún psicólogo le utilice otra palabra para hablar de esta respuesta, ¿no? ¿Qué es la congelación? Una reacción que no parece una reacción en absoluto. No poder pensar ni moverse. O sea, te quedaste paralizado, ¿no? Es como que alguien te grita y tú así completamente, ¿no? Alguien hizo algo, sucedió algo y esa es otra reacción, ¿no? O sea que yo como niño tengo 2, 3 años y puedo ver un pleito de mis papás, puedo decidir o ir y me meto en el pleito, o salgo corriendo porque me dio mucho miedo, o me quedo paralizado. Entonces, son como grados. Primero va a tratar uno de enojarse, de hacer algo. Si eso no funciona, pues me voy corriendo para salvarme. Y si el ir corriendo no funciona porque me alcanzan y la amenaza es muy grande, pues el siguiente es quedarme paralizado. Eso es muy común. Por ahí hay unos videos que Pierre Levine los muestra, como los animales, cuando cazan a otros animales más pequeños, el animalito se queda como muerto, ¿no? Y de repente el cazador, el león, el grande, de repente se distrae, de repente el animal despierta y se va. Y uno dice, ¿cómo se despertó si estaba muerto? Porque era una respuesta del sistema nervioso de supervivencia, así se le llaman a estos. El sistema nervioso estaba tratando de salvar a este animalito, ¿no? Entonces, como sabía que pelear no podía porque es muy grande, es un león y este es un venadito chiquito, huir lo intentó, pero hay un momento donde ya no funcionó. Entonces la que sigue es congelación. Me hago el muerto, por así decir. Se apaga, ¿no? Por un momento tu cuerpo, tu mente, pero hay una parte consciente, ¿no? Tan pronto se distrae, ¡boom! ¿No? Esa también es una respuesta que tenemos los seres humanos. La siguiente, que estas dos son como que más nuevas, ¿no? Son más nuevas, a lo mejor no se escuchan tanto, pero yo los quise poner. Se le puede llamar como apego o amigo. Otra vez yo los traduje. Posiblemente alguien más los puede traducir de una forma diferente. Eso es formar vínculos poco saludables después de percibir situaciones de estrés. Aquí es donde se manejan cuando tenemos amistades que no nos hacen bien, pero seguimos en esas amistades, ¿no? De forma inconsciente. A veces no sabemos por qué. A veces también aquí se mueven las relaciones tóxicas. También que sabes que te tienes que ir y no te vas, pero como no funcionó la lucha, no funcionó la pelea, no funcionó la huida, la congelación, a veces hay otro botón que se le conoce así y estamos entonces en un estado de no me conviene, pero aquí estoy. No hay otro lugar a donde irnos, ¿no? Y el último es el complacer, fracaso, ceder. Ese es como que el último. Si no funcionaron especialmente los primeros 3, aquí dice satisfacer a los demás cuando se enfrentan a una situación amenazante. Ahorita los vamos a ver uno por uno.
para que nos demos cuenta lo importante. Este último es impresionante porque desde aquí podemos entender cómo es que hay personas que parece que les gusten, que los traten mal, que incluso complacen a sus abusadores, pero no es culpa de ellos. Es una respuesta del sistema nervioso porque interpreta que si yo no lo hago lo que me dicen e incluso lo hago parecer como que si me gusta, me van a matar. Y es mi única salida para poder sobrevivir. La persona no lo sabe completamente. No está 100% consciente de eso. Es una respuesta del sistema nervioso. Aquí vamos. Respuesta a pelea o lucha. A nivel de la respiración y latidos del corazón, el corazón palpita muy rápido, pero no son profundos, ¿no? A nivel de la visión es una visión de túnel, o sea, solo ves una cosa. Si tú estás peleando con una persona, a ti no te interesan los demás, con esa persona. Por eso si tú vienes y me hablas y yo estoy en esta respuesta, yo me enfoco en ti y en tus defectos y en qué te voy a hacer para poder, pues, lastimar, ¿no? Porque interpreto que lastimándote, insultándote, ofendiéndote o haciéndote algo es la única manera que yo puedo sobrevivir. Te repito, hay una respuesta, no es para justificar a la gente, es para comprender qué está sucediendo dentro de mí y dentro de otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos o somos o conocemos a alguien, ¿no? En esta respuesta. Y podemos variar en todos. Puede ser que te relaciones más con uno que con otro, o con dos, con tres o con cuatro, dependiendo de las situaciones. La original cuando éramos niños y las situaciones presentes. Normalmente las presentes se repiten, aunque sea en forma diferente, ¿no? Los músculos están tensos y listos para la acción. O sea, se puede notar en el cuerpo cuando estás así. Si te tocas, vas a estar como que si hubieras salido del gimnasio. ¿No? ¿Por qué? Porque estás listo para pelear. O sea, quieres pelear, deseas pelear en ese momento. Aunque no es consciente todo esto, pero lo repito, ¿no? Es importante poder conocer porque así lo haces más consciente. Si lo haces más consciente, te vas a poner a pensar, cada vez que veo a Juan, cada vez que me junto con Pedro, cada vez que voy a la escuela, cada vez que mi mamá me dice esto, siempre me pongo en posición de pelea. ¿Será esto normal o le pertenecerá a una respuesta del sistema nervioso ante el trauma? Eso es importante, ¿no? Porque lo correcto sería que nosotros, de alguna manera, sepamos qué hacer cuando esto viene y decidir, ¿no? Podemos decidir, sí podemos. Cuando alguien no sabe nada de esto, pues a lo mejor no tiene mucho que hacer porque es dominado por la respuesta, ¿no? Y lo que queremos es no ser dominados, sino que esas respuestas están para ayudarnos a nosotros, pero hay que ponerle pues un poquito de cabeza, ¿no? Para hacerlo consciente y así nosotros saber cuándo estamos ahí y qué hacer para salirnos de ahí si es que no la necesitamos, ¿no? Los pensamientos, pues ¿qué pensamientos vienen aquí? Frustración y culpa. ¿Hacia mí o hacia la otra persona, ¿no? O sea, aquí queremos hacer daño, ¿no? Esa es la manera de que estamos tratando de defendernos porque interpretamos que alguien nos quiere hacer daño, pero de alguna manera también queremos hacerlo. Lo que queremos hacer es que no nos hagan daño, pero esa es la primera manera que interpretamos que es como podemos salir de la situación, ¿no? Y el comportamiento, pues a la defensa, a la defensiva, vamos a estar enojados y agresivos. Les recuerdo que la emoción del enojo es la emoción de la fuerza, del poder, ¿verdad? Cada vez que viene un enojo es porque interpretamos que algo injusto está sucediendo. Entonces, para ti a lo mejor no es injusto, pero para mi cerebro sí es injusto lo que me dijiste o lo que me hiciste, ¿no? Respuesta de huida. La respiración y los latidos del corazón rápidos y poco profundos. ¿Por qué? Porque tenemos que huir. Pero a veces, aquí lo importante, lo que quisiera yo poder comunicarles es que como es una respuesta ante el trauma, hoy de adultos es una interpretación, porque la mayoría de momentos no estamos ante un evento traumático, sino que estamos ante eventos normales de la vida, pero como un trauma nos ha acompañado, ahora esos eventos normales de la vida se vuelven eventos que nos activan los traumas. Si sanamos el trauma, esos eventos ya no nos van a activar nada interiormente. Y por lo tanto ya no vamos a andar de esos sistemas a otros sistemas. Vamos a andar un poquito más en el parasimpático. O si nos pasamos al simpático, pues es porque nos metimos en deporte, al gimnasio, bailar zumba, cosas que suceden, ¿no?
O si tenemos unas discusiones, vamos a poder utilizar mucho más el cerebro, ¿no? Entonces, la sanación es importante, el autoconocimiento es importante, ¿no? La visión, otra vez, es visión de túnel porque estoy corriendo. No necesito saber hacia dónde, sino que quiero salir de esta situación y los ojos se van a mover rápidos, ¿no? Entonces va a haber esa tensión interior, ¿no? Los músculos tensos y nerviosos. Los pensamientos aquí van a ser de preocupación y de miedo. Y el comportamiento, pues ansioso, oidizo, hiperactivo. Ahora, ¿te imaginas otra vez? Yo siempre pongo el ejemplo de nos vamos a dormir y estar en respuesta oída. Vamos a querer hablar con un buen amigo, a lo mejor tu novia, tu esposo, pero estás en esta respuesta, pues siempre vas a ver los defectos de la persona. Es como que vas a estar atento. No tú, sino que hay una parte tuya que está atenta que cometan un error y ese error se va a maximizar, amplificar y me voy a quedar en eso, ¿no? Dependiendo de la respuesta. Pero estas de pelea y la huida, como tienen visión de túnel, solo puedo ver una partecita, ¿verdad? Es como que yo agarro este libro y únicamente me le quedo viendo al pétalo y pienso que todo el libro es únicamente esto, ¿no? Mientras que estoy como una persona que tiene una historia, que tiene un pasado, que tiene un sistema nervioso posiblemente regulado, y todas esas posibilidades no las considero en este momento porque simplemente las funciones cerebrales están apagadas, ¿no? Y yo no sabía que eso sucedía. Es importante que tú sepas que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad hacer algo para poder moverte a otros niveles, ¿no? Respuesta de congelación o parálisis, así les llamo yo. Respiración en latidos del corazón, restringidos y poco profundos. La visión borrosa, quedarte viendo solo a un espacio, sensación de desconexión de otros. O sea, imagínate, como no pudimos pelear, no pudimos oír, pues ahorita el sistema nervioso dice, le tengo que apagar, pero el cuerpo, también parte de la mente, y que se quede frisado, ¿no? La imagen más común, obviamente, es cuando un papá o una mamá le está gritando o golpeando a sus hijos. ¿Qué hace un hijo ante un papá? ¿O qué haces tú de joven cuando te han dicho que es malo defenderte de tus papás, que tienes que dejarte? O sea, hay una creencia mental, pero también es esa relación que tienes con tus padres. Obviamente un padre que hace esto, aquí yo les pregunto, ¿tiene su sistema nervioso regulado? No. ¿Ha sanado sus traumas? No. ¿Ha pasado por cursos profundos de autoconocimiento? No. ¿Entiende cómo funciona su cerebro? No. No. Y no es justificarlos, ¿no? Sino que es comprender, ¿no? Al comprender cómo esto se ha venido dando de generaciones y en generaciones, y ahorita yo lo tengo, entonces voy a poder saber mejor qué hacer. Voy a ser compasivo conmigo y voy a ponerme en prioridad y voy a hacer lo que sea con tal de ir a un terapeuta, de ir a un taller. O sea, de tener algo constante que me ayude a poder sanar. Porque si yo no estoy sano, no puedo interpretar la realidad de forma correcta. Siempre voy a estar viendo lo que no es. Siempre voy a tener una vida como la que no me merezco y le voy a llamar vida a eso, mientras que lo único que es sobrevivencia. No es lo mismo vivir a sobrevivir. El que sobrevive siempre está en peligro, siempre está en carencia, no tiene acceso a todas sus experiencias emocionales interiores, no tiene acceso a todas sus capacidades cerebrales, no puede crearse más oportunidades, ¿no? Entonces es muy importantísimo esto porque es un tema que no es solo de sanación, es de alguna manera le pertenece a todos los campos, ¿no? Entonces, visión borrosa, quedarte viendo solo un espacio, sensación de desconexión de otros. Eso es lo que siente alguien que está en modo de congelación. Los músculos rígidos y colapsados. El cuerpo se puede sentir entumecido. Pensamientos, pánico, impotencia y esperanza. Puedes ver esta imagen que es fuerte. Un niño de 5 años siendo gritado por su papá o su mamá. ¿Qué hace? Más que ponerse, ¿verdad? Y hay muchos niños que no pudieron, no conocieron ni siquiera las otras respuestas, sino que de una vez se van a la decongelación. Se puede dar también en las escuelas, cuando niños más adultos, más grandes, se burlan de los niños. O sea, una palabra que te diga alguien y te deja frisado, ¿no? Ahí viene, otros pensamientos pudieran ser la vergüenza también, ¿no?
ante esto. Entonces depende de las creencias que tienen, así van a ser los pensamientos, ¿no? Si a ti dijeron que defenderte es malo, pues no te vas a defender y te vas a quedar paralizado y posiblemente hasta te vas a dejar que te golpeen y se va a repetir y no vas a tener la capacidad de hacer algo o ni siquiera de contarlo, ¿no? El comportamiento, normalmente vas a andar sin motivación, cansado porque no hay energía, difícil de socializar, hablar o responder. Esos son los comportamientos que le pertenecen a cada respuesta. Aquí es donde nos damos cuenta que nosotros no somos como somos. No es que así sea. Así tengo el sistema nervioso. Así pienso como resultado del estado del sistema nervioso en el que estoy. Así me comporto como resultado o como fruto, como consecuencia del sistema, de la respuesta del sistema nervioso. Y la respuesta del sistema nervioso, como es tan mal interpretada, pues es un resultado del trauma. Y por eso es que hay que ir a la raíz del trauma para una vez sanar el trauma, regular el sistema nervioso. Entonces los pensamientos, los comportamientos, mi interpretación de la realidad puede cambiar, ¿no? Por eso es que no es en el fruto en el que hay que trabajar, es en la raíz. Y el sistema nervioso definitivamente es una raíz. Y por eso es que lo más recomendable es ir con un profesional, alguien que conozca esto. Y yo te lo estoy compartiendo y tengo claro lo que es mi posición. Yo no soy terapeuta, yo comparto esta información en la cual he gastado varios años para poder aprenderla. He ido a terapia, he ido con coach, he ido a talleres, he ido a retiros, lo sigo haciendo desde diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque quiero estar sano. Esa es mi única meta. Quiero estar sano. Como fruto de esa sanación, entonces estoy compartiendo esto, ¿no? Pero es fruto del trabajo interior primero y después compartir. Porque si comparto sin sanar, pues me enfermo y lo voy a compartir desde un sistema nervioso pues desregulado, ¿no? Por supuesto que me falta un camino largo de educación, de sanación, pero podemos decir que el trabajo que ya se ha hecho me da la oportunidad de poder hacer esto de tal manera que me ayuda, ¿no? A mí también, me genera pensamientos positivos, ¿no? Respuesta de congelación o parálisis, restringidos, visión borrosa, rígidos, impotencia y desesperanza. Esa es la que... Ok. Respuesta, apego o amigo o adulación. En inglés, phone. No poder tomar responsabilidades por sí mismo. Esas dos son como más nuevas. Yo no las había escuchado tanto, pero hace como un año las empecé a escuchar y me di cuenta que de las primeras 6 hay mucha información, de esas dos hay un poquito menos, pero son bien interesantes, ¿no? En este estado, en esta respuesta, es cuando la persona no se puede responsabilizar por sí mismo, no se siente capaz, no se siente suficiente para poder llevar a cabo una vida normal o ciertas tareas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que sienta que depende mucho, tiene que preguntarle mucho. ¿Te gusta de esta manera? ¿Estará bien así? ¿Cree usted que está correcto? Tengo esta situación, ¿me puede decir qué hago en esto? ¿Puedes decirme qué hacer con mi hijo? ¿Puedes decirme qué hacer con mi esposa? O sea, siempre va a estar dependiendo de alguien exterior para tomar decisiones que le competen a él. No es que busque consejos, sino que busca que alguien le diga exactamente qué hacer, ¿no? Esta es una respuesta, ¿no? Del sistema nervioso. Sensación de no tener poder. Aquí se da mucho la baja autoestima, la poca confianza. Me recuerdo de los elementos importantes que de acuerdo a Walter Rizzo, por ahí estaba el libro, sobre el autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, la autoeficacia, y por ahí me faltó otro. Aquí están bajitos todos esos, están bajitos. La persona se ve a sí misma, no se gusta, ya sea su imagen, en la autoeficacia, sus capacidades para hacer lo que hace son pocas, no hay sensación de poder, ¿no? Hacer las cosas, ¿no? En este momento, demasiado complaciente a otros, lo que los demás le digan, lo va a hacer, pero sobre todo porque hay una sensación de que las prioridades de otros, las necesidades de otros son muy importantes, ¿no? Pero aquí lo estoy hablando de una manera negativa. Son tan importantes que yo voy a
quitar las mías, ¿no? Entonces aquí las personas se descuidan mucho a sí mismas, hacen mucho por los demás, pero no necesariamente porque quieran ser buenas, aunque esta palabra pues hay que explicarla, sino porque no saben quererse a sí mismos. Entonces, como no saben quererse a sí mismos, agarran un poquito de placer de hacer cosas por los demás, pero interiormente están esperando a alguien de los demás y al no recibirlos, pues entonces se vuelven a quedar bastante afectadas, ¿no? Entonces, aquí hay incapacidad de poner límites y se olvidan de sus propias necesidades, ¿no? Estas son características de esta respuesta del apego, ¿no? La última, la respuesta fracaso, complacer o ceder, ¿no? Esta es como que la más, a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común que alguna persona hoy en día sufra por la mala interpretación que otros tuvieron ante los eventos traumáticos de ellas mismas, ¿no? Que alguien diga, fue tu culpa, tú lo provocaste, tú incluso lo complacías sabiendo que él te hacía daño. Esas frases son comunes hacia las personas que tienen esta respuesta, porque esa es la última. Cuando la persona del sistema nervioso sabe, no puede huir, no puede pelear, ya la congelé, no pasó nada, ya la hice, que de alguna manera creara relaciones no tan positivas, entonces la última es esta, ¿no? Y se da muy común en una persona que interpreta que es un rehén, o sea, no hay escapatoria, no puedo ir a ningún lugar, no hay nada que pueda hacer, no hay esperanza ante esto. Es muy común en los rehenes, personas que han sido pues a lo mejor secuestradas o en algún evento. Y cuando digo han sido secuestradas, es que hay gente que en su propia casa está secuestrada, pero conscientemente no lo saben. Un niño, una niña, una mujer, un hombre que no puede ser él, que no le creen, que no puede expresarse, hay una sensación de que estoy preso en esta casa no es un hogar. Y por supuesto, entonces después viene a la mente, ¿no? La mente se vuelve esa cárcel, ¿no? Aquí el sistema nervioso apaga casi por completo, aquí dice por completo la mente y el cuerpo. No tienen dominio sobre su mente para nada, sobre su cuerpo. La mente no les va a decir, estás mal, la mente no va a hacer nada de esto, porque las funciones del intelecto de la corteza prefrontal están apagadas, sino que simplemente se van a dejar, ¿no? Porque es la única salida que tienen, o sea, que hagan conmigo lo que quiera, porque el sistema nervioso dice, es la única manera que lo puedo salvar. La persona se vuelve totalmente dependiente a las demandas del abusador, ¿no? Por ahí hay una serie en Netflix, ¿no? Que un amigo me contaba mucho sobre ella, se llama La Casa de Papel. Si ustedes la han visto, ahí me recuerdo que hay una pareja, ¿no? Está este muchacho que es parte de los ladrones y está esta otra muchacha que creo yo que era secretaria y que era novia de alguien. Este muchacho creo que le da un balazo en la pierna y de ahí él es el secuestrador, pero después este muchacho como que ayuda a curarla y de repente esta muchacha se enamora del secuestrador, que le llaman el síndrome, si no estoy mal, de Estocolmo. Y le pertenece a eso. Si ustedes buscan en Google qué quiere decir el síndrome de Estocolmo, es cuando la persona abusada empieza a generar sentimientos por el abusador, ¿no? Aunque claro, no estoy diciendo que vean la serie para educarse, simplemente lo puse como ejemplo, pero de aquí viene esto, ¿no? Personas que pueden generar sentimientos debido a la respuesta del sistema nervioso y que están en un modo tan inconsciente completamente. No es que sean tontas, no es que les guste la mala vida, estas son frases culturales que estoy utilizando, sino que hay funciones completamente apagadas y el sistema nervioso dice, esta es la única manera que pueden sobrevivir. Aquí la musculatura se vuelve flácida porque interpreta que lo que hay que hacer es dar en lugar de pelear o en lugar de oponerse. El objetivo, eso lo leí directamente de un artículo con un psicólogo, el objetivo de esta respuesta es garantizar la supervivencia, o sea, garantizar de que voy a salvar la vida. No me importa nada más, pero necesito salvar la vida. Por eso se dice que la única función del cerebro, por así decirlo, especialmente del reptiliano, estamos el reptiliano, el emocional, el límbico o la neocortex, pero la principal necesidad
del cerebro es que sobrevivas. Podemos decir que muchos padres de familia funcionan solo en el cerebro reptiliano, ¿no? Porque lo que ellos quieren es que el hijo sobreviva, que nadie le haga nada. Ya si es feliz o no, eso no nos interesa. No hay que mandarlo a terapia, yo tampoco estudio, no todos, pero es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Por eso aquí les comparto esta información. El objetivo es garantizar la supervivencia, salvar su vida y que la situación sea más tolerable. Ese es el objetivo de esta respuesta, ¿no? De la cual les acabo de mencionar. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Ya tenemos un tiempo suficiente, 42 minutos. No quiero tratar de hacerlos un poquito más cortos. Cuéntenme ustedes qué piensan de estas respuestas del sistema nervioso, con cuál se identifican más. Les recuerdo, son formas de supervivencia que tenemos ya programadas interiormente, ¿no? Nuestro sistema nervioso así funciona, y en realidad no es que funcione mal. El asunto es que al no conocerlas, no sabemos cómo recibirlas, no sabemos qué hacer con ellas, no sabemos cómo hacerlas más conscientes, no sabemos cómo regular. Esa palabra de regular el sistema nervioso va a ser clave para toda persona que quiera sanar un trauma. Necesita aprender cómo regular su sistema nervioso, ¿no? Ese va a ser clave. No importa si vas a talleres, si vas a retiros, si vas con terapeutas, no importa el enfoque, pero la regulación del sistema nervioso va a ser muy importante. Así que esta ha sido la clase número 3. Hasta aquí dejamos la clase y nos vemos entonces en el siguiente video. Les recuerdo, por favor, suscríbanse ya sea al canal de YouTube, o denle like a la página para que puedan ver los demás videos, y compártanla con todos aquellos que ustedes piensan que necesitan o que les hace un beneficio esta ayuda. Y cualquier pregunta, ya saben, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Así que nos vemos en el siguiente video.